Está en la línea telefónica alguien que quiere saludar al auditorio. Bueno, Muy buenos días, don Héctor. Muy buenos días a su auditorio. Qué gusto escucharle. a sus órdenes. Angélica Aragón para servirle, don Héctor. Recordando a mi papá en este día en el que hubiera cumplido 100 años de haber nacido, mi señor. Caray, qué orgullosos estamos de haberlo tenido tan cerca. No solo sus admiradores o quienes le cantaron como intérpretes o la voz popular, sino Buenos días, Radio él que tenía una admiración Permítame. muy cercana por la XCW y la XCQ, donde inició sus actividades artísticas. Y aquí lo que hicimos a usted le consta, y él también mostraba cierta cercanía amistosa con nosotros. Absolutamente, una amistad muy, muy profunda. Así es, don Héctor, empezó él en la radio desde 1938. Así que, pues, toda una vida trabajó para el señor Azcárraga Vidaurreta, ¿verdad? Antes Yes. todavía que tomara el mando de Televisa el señor Azcárraga Milmo. Así que toda una vida dedicada al trabajo y, como usted bien dice, muy cercano a la XQ, a la XW, pero también, ¿qué tal? Un gran admirador de nuestro país, cómo amaba a México y de qué manera nos contagiaba su amor por este país. Hay otra faceta muy importante de la vida de su papacito en la cinematografía, no solo en México, a quien recurrían todos los productores, yo creo, cinematográficos, porque sabían que era un hombre valiosísimo y hasta filmó para productores estadounidenses, Angélica. ¿Cómo no? Y películas en España, en Alemania. A mí me consta que yendo al teatro en Londres, el actor principal de la obra, en este caso, era hace muchos años, evidentemente, Peter Ustinov, que fuera muy, muy famoso en su momento, no solamente en el cine, sino en el teatro también. Y de qué manera Peter Ustinov desde el escenario reconoció a mi papá, que estábamos sentados mirando la obra, apreciando su trabajo desde el público, y inmediatamente le hizo una señal para que lo buscáramos al final y lo saludó tan efusivamente en el camerino. Sabía, usted lo sabe también muy bien, don Héctor, generar amistades sinceras, un hombre muy ameno, muy amable, muy sincero y muy solidario, un gran, gran amigo que sobrevivió a la mayoría de sus amigos de antaño y me decía más recientemente, pocos años antes de irse, que la única manera de tolerar el dolor de perder a un amigo todos los días era haciendo un nuevo amigo cada día. Pues es que tenía don de gentes. Él se desplazaba para saludarnos y a veces hasta se atrevió, sabiendo lo comilones que somos, de invitar a un grupo de sus amigos aquí a comer. ¿Qué le parece? No, pues un hombre muy generoso además, que yo admiré enormemente, usted lo sabe, por su consecuencia, es decir, consecuente consigo mismo. Lo que él pensaba era lo que él decía y era lo que él hacía. Entonces yo nunca vi una incongruencia en él, de una calidad moral muy alta y... Se pasaba de buena gente, déjeme decirle. dígamelo, Se pasaba de buena gente. fíjese que sí, Era de honrado y con un muy alto sentido de la amistad. ¿verdad que sí? Elevadísimo. Absolutamente, con un gran sentido del honor, de lo que estaba bien hecho, de que cada quien tiene su propia conciencia y sabe lo que tiene que hacer. Fíjese, don Héctor, que hemos tenido la suerte de poder rendirle varios homenajes este año. Ya hubo la ocasión en la ciudad de Saltillo, Coahuila,
con motivo del 442 aniversario de ser fundada la ciudad. Ellos tienen una celebración anualmente en el mes de julio, y desde el año pasado ofrecieron hacerle un homenaje a mi padre, y hubieron varios eventos. En primer lugar, una exposición de sus objetos personales, su capotastro, sus lentes, su pluma, su guitarra, sus partituras, su radio, su afinador que siempre cargaba en el bolsillo en caso de que se necesitara cantar de momento alguna canción. Todos esos objetos, discos, reconocimientos, la medalla que otorga las Naciones Unidas por la paz, se la dieron a él en el año 78. Entonces, esos objetos están expuestos en la Casa de Cultura Purcell en Saltillo desde mediados de julio hasta finales de este año. Una guayabera, un sombrero, todo lo característico de mi papá. Y hubieron también otros eventos, 2 conferencias, estuvo la maestra Guadalupe Loaesa y el director de la Fonoteca Nacional, el maestro Pavel Granados, en una conferencia magistral que dictaron allá. Yo tuve la oportunidad de participar con el cronista de la ciudad de Saltillo y algunas otras personalidades de la prensa y de la prensa auditiva, es decir, del radio, haciendo también una semblanza de su vida, de su trabajo, de su labor como sindicalista, porque hay que resaltar también esa faceta, don Héctor, fundador de la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes, fundador de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, muy cercano colaborador de Consuelito Velázquez dentro de la Sociedad de Autores y Compositores de la Música. Ayer tuve oportunidad de hablar con el maestro Gonzalo Curiel, hijo, ingeniero Gonzalo Curiel, quien se expresó tan afectuosa y cariñosamente de mi padre, porque claro, tuvo ocasión también de colaborar con él dentro de la Sociedad de Autores y Compositores de la Música, en la época del maestro Cantoral, del maestro Gómez Barrera, misma que hoy dirige el maestro Manzanero. Y próximamente, también para eso le llamo, mi señor, para informarle a usted y a su auditorio, el próximo 19 de noviembre en Los Mochis, donde hay un teatro del Seguro Social que lleva el nombre de mi papá, vamos a inaugurar un busto, una estatua en el lobby del teatro, y vamos a tener un concierto que está ofreciendo una gran intérprete de mi papá allá en Los Mochis, que se llama Pilar del Rocío, que no solamente canta hermosamente la canción vernácula, el bolero, sino también es maestra de música y de canto desde hace muchos años, y le vamos a rendir un homenaje donde la maestra Pilar del Rocío va a ofrecer un repertorio de la música de mi papá, pero con orquesta y ritmos cubanos. Eso va a ser en el Teatro del Seguro Social en Los Mochis el próximo 19 de noviembre, si Dios quiere, y el 21, 2 días después, en Culiacán, un gran concierto sinfónico, mismo que tuvimos en Saltillo hace un par de meses, que recuerda algunas de las melodías más reconocidas de mi papá en arreglo sinfónico, que grabara hace unos años la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, y que va a volver a interpretar esos temas, Échame a mí la culpa, La Ley del Monte, una canción que creo que ahora se presta mucho a las discusiones que alrededor del mundo están ocurriendo acerca de la migración de las personas, de los seres humanos, una canción que se llama Sin Pasaporte, donde habla precisamente de que no debiera haber fronteras políticas, que la gente debiera poderse desplazar libremente por el planeta. Y el concierto, finalmente, don Héctor, consiste en interpretar la música que a mi papá le gustaba escuchar. No solamente la que él compuso, sino algunas piezas de sus maestros del conservatorio. Entonces la Sinfónica Sinaloa de las Artes, bajo la batuta del maestro Gordon Campbell, va a interpretar Redes del maestro Revueltas, que fue su maestro en el conservatorio, lo acabo de mencionar. También lo fue el maestro Manuel M. Ponce, de él va a interpretar la orquesta una pieza que ahorita no voy a acordar cómo se llama, y que culminará el concierto
con el hijo del maestro Gordon Campbell, tocando el concierto para violín y orquesta de Beethoven en re menor, que a mi papá adoraba. Decía que, bueno, Beethoven, su compositor muy, muy preferido de lejos, y ese concierto en particular. Así que yo creo que lo estamos honrando escuchando la música que él hubiera querido escuchar en su homenaje, la de sus compositores más cercanos. Pues muchísimas gracias, no sabe cuánto, Angélica Aragón, y le seguiremos cantando. Algo le quiere decir Tomás Mojarro, Angélica. Su altísima carrera de político como el alcalde de Huipanguillo. Con Celso Boquerones. Sí. Otra vez creo que no te escucho. Que tuvo una carrera exitosísima como político mexicano, el alcalde de Huipanguillo, don Celso Boquerones. Y fíjese, don Tomás, que menciona el maestro Alfonso Arau, no tan grande de edad como mi papá, pero ya un hombre de más de 80 años largos. Dice Alfonso que él se inspiró muchísimo en esa serie radiofónica La Banda de Huipanguillo para su película Calzón sin Inspector, y que él supone que también el maestro Ríos debe haberse inspirado en La Banda de Huipanguillo para sus agachados. Entonces creo que sus influencias dentro del cine, dentro de la literatura también se pueden rastrear, y La Banda de Huipanguillo fue evidentemente un programa que inspiró muchísimo al auditorio y a los demás cómicos también. Y dígale, por favor, dígale de mi parte, allí donde está, sí, que no olvide la novena, ya que gusta de Beethoven, la novena. ¿Verdad? Pero hay una anécdota, don Tomás, que me voy a permitir, si don Héctor nos da el tiempo. Adelante. Repetir, que es que mi papá visitó la casa del gran compositor Beethoven en Alemania, ¿no es cierto?, en la ciudad de Bonn, y la casa era muy pequeña, siempre de 2 pisos, pero chiquita. La gente se formaba después de haber comprado su entrada afuera, en una taquilla, entraban a ver la casa, que estaba acordonada, nada más se podía mirar del pasillo las distintas habitaciones, subir, también acordonada la recámara donde estaba el piano, y luego una salida por detrás. Entonces mi papá entró, hizo la primera visita, se le hizo muy breve, se volvió a formar, volvió a entrar, y así hasta que llegó la hora de la comida, habiendo pasado 5 o 6 veces a visitar la casa y hacer ese pequeño recorrido. A la hora de la comida, la señora que cuidaba la casa le dijo: mire, yo ya voy a cerrar porque es mi hora de comida, pero yo veo que usted tiene mucho interés en esto porque ha dado 6 vueltas. ¿Cuál es su interés? Y mi papá le explicó que era un gran admirador y un compositor que venía de México expresamente a conocer esa casa. La señora lo dejó adentro de la casa mientras se encerraron ahí, le ofreció una parte de su alimento, un sándwich o algo, y lo subió a la recámara, donde quitó ese cordoncito que impedía el acceso, y destapó el piano, que estaba cerrado con llave, y le dijo: ¿puede usted sentarse y tocar este piano? Imagínese la emoción de estar frente al piano de Beethoven. Y mi papá se sentó en la banca, puso las manos sobre el teclado y le dijo: porque usted me hace esta deferencia, yo voy a tocar el piano del maestro Beethoven colocando mis manos sobre el teclado, pero no lo voy a hacer sonar, que no me atrevería a hacerlo. Así que ese fue un momento culminante en su vida. Él lo contaba con mucha emoción cuando pudo estar sentado frente al piano del gran compositor y colocar sus manos sobre ese teclado. Qué bellísimo recuerdo, Angélica Aragón, y muchísimas gracias por su presencia hoy aquí. Gracias por ser tan valientes y estar todos los días al pie del cañón ante estos micrófonos de Radio Centro. Muchas gracias, señores.
caray, qué emocionante.